Hechos, impactos y retos de los sargazos desde la perspectiva del sector turístico, Fundación Grupo Punta Cama, el máster Jake Hell. Adelante, Jake. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar en ese distinguido grupo. Igual a Ligia le felicito a todas las presentaciones hasta ahora, que da un snapshot, un buen resumen de qué es lo que está pasando con la temática de sargazos. Pero yo creo que hay un problema muy básico que nosotros no estamos enfrentando bien, y es que estamos refiriendo a la afluencia de sargazos o de problemática de sargazos. Y desde el punto de vista del turismo y de las comunidades costeras, de comunidades pesqueras, que estamos viviendo, enfrentando los sargazos durante su época, que es ahora mismo, no es un problema. Estamos hablando de una crisis, estamos hablando de una emergencia ecológica y económica. Estamos hablando de algo que está poniendo en riesgo miles de empleos, millones de dólares, la funcionalidad ecológica de toda una región del Caribe. Y nosotros no podemos referir a eso como un problema. Es mucho más allá de un problema. Entonces, comenzando ahí es que no sentimos la urgencia de la respuesta. Si nosotros no declaramos a la situación de los sargazos como una emergencia, entonces los recursos, el tiempo y la dedicación que invertimos en esa emergencia no van a llegar a la escala del tamaño del crisis. Entonces ahí comenzamos. Y le doy una anécdota. En 2019, un grupo de nosotros del sector turístico confirmamos una reunión con el presidente de la República Dominicana, con todo el alto, los más altos niveles del gobierno, los funcionarios más importantes. Había inclusión de varios emprendedores en el área de sargazos. Y en 2009 se decidió hacer una alianza pública-privada y invertir 12 millones de dólares en sistemas de protección de sargazos. Estamos en 2022, no se ha desembolsado el primer centavo de ese proyecto. Nosotros vivimos con una inversión de millones de dólares anuales como un sector solamente en el este del país, y no se ha tomado decisiones para realmente enfrentar ese problema. Y eso es solamente sistemas de protección. Eso no refiere a sistemas de análisis, de investigación científica, sistemas de recolección, sistemas de transformación, impacto ecológico que se está pasando ahora. O sea, el nivel de inversión que tenemos ahora mismo es patético a la escala del problema que estamos enfrentando. Entonces, nosotros tenemos que verlo de esa forma. Entonces, yo hice esa pequeña gráfica para dar un poco de la perspectiva nuestra de cuáles son las patas principales y quiénes lo están enfrentando actualmente. Y lo pongo en esa forma porque lo pongo en la forma en que se está asumiendo la inversión. Entonces, el círculo más grande son los afectados, y esos son los hoteles, las comunidades, los pescadores, las personas que viven en zona costera y el medio ambiente, que está sufriendo de forma gigantesca. Sin embargo, esa inversión viene del sector privado únicamente en la mayoría de los casos. O sea, hay un poco de inversión de multilaterales. Nosotros logramos conseguir 25,000 dólares de una de las embajadas en República Dominicana. Conseguimos un proyecto de 75,000 dólares de uno de los multinacionales. Pero esos son centavos comparados con los millones que estamos invirtiendo para enfrentar el problema día a día. Luego tenemos el grupo de emprendedores, que es una pata imprescindible de todo el proceso del manejo de esa crisis. Sin embargo, están dependiendo del mismo sector privado y los mismos afectados para buscar su modelo de negocio. Eso es ilógico. Nosotros no tenemos recursos para manejar día a día el problema. Además, invertir en el R&D que tienen que hacer todos esos grupos de emprendedores que están haciendo proyectos fascinantes e increíbles de transformación, sistemas de recolección, que lo han visto varios aquí, de diferentes procesos científicos, pero no se está manejando con los volúmenes de recursos que necesitan para escalar las soluciones a un nivel que se puede realmente implementar y tener un impacto. También hay
evolución de los productos, las barreras, el sistema de recolección, los diferentes proyectos que está haciendo de transformación, requieren una inversión continua. Igual tenemos el gobierno yo debería poner el círculo aún más grande porque su inversión y su compromiso debe ser aún más, porque el más beneficiado del turismo, aparte del empleo, es el mismo gobierno, es el país entero. Entonces esa inversión tenemos que realizar de una forma igual o más de la escala del problema. Sin embargo, ¿qué ha sido la reacción del gobierno? Como le decía en mi inicio, 2019 teníamos una reunión, pero el problema comenzó en 2011. Entonces ya teníamos 7 años viviendo con sargazo sin respuesta y ahora van 11 y todavía no se han desembolsado. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Por lo menos en algunos países ha sido mejor que otros, pero ha sido muy limitado comparado con el tamaño del problema. Es totalmente reactivo. Esa foto que se ve el gobierno ahí es una situación que hubo en el sur de República Dominicana, en Barahona, había un problema muy grave y mandaron equipos pesados para limpiar esa playa durante una semana. Ese problema dura 7 meses, en algunos sitios más. Entonces, una semana de inversión para limpiar una sola playa cuando tenemos gran parte de los polos turísticos cubiertos en sargazo, no tiene ningún sentido. Luego tenemos los grupos académicos que tienen que hacer la investigación científica, los sistemas que proveen dónde van a tener arribada de sargazos, dónde van a aparecer, en qué cantidades, por qué están ocurriendo, qué tipos de sargazos están llegando. Sin embargo, esos grupos no están prácticamente divorciados de la realidad de los afectados. Entonces, me están creando sistemas de monitoreo de sargazos que no tienen ninguna utilidad en mi día a día, porque yo tengo que tener barreras instaladas durante 12 meses del año. Entonces, el hecho que me va a llegar más o menos sargazo un lunes o un martes no me afecta en ningún sentido mi estrategia de manejo de los sargazos. Entonces, ese tipo de instrumentos y herramientas son importantes a nivel global, un mejor entendimiento del problema, para buscar soluciones regionales. Tiene un rol muy importante, pero en gran parte los estudios académicos vienen como muy limitados a la realidad local que estamos enfrentando y además los diferentes experimentos de transformación que se está realizando, por ejemplo, que hemos realizado con universidades locales en República Dominicana, no viene con una inversión importante ni del Estado, entonces depende de los mismos afectados. Luego, los poquito dinero que quedan de lo que estamos invirtiendo en enfrentar el problema, tenemos que invertir también en hacer los experimentos. Entonces, el sector privado y los afectados, las comunidades, somos los que estamos asumiendo gran parte de la inversión para investigación y desarrollo de soluciones y no puede ser así. Simplemente no puede ser así porque ya tenemos 11 años con el problema, vamos a tener otros 11 que vienen y si nosotros no cogemos con más seriedad la inversión necesaria para solucionar ese problema, vamos a continuar con un problema y va a ser, en vez de 6 meses de baja en reservaciones de turistas, vamos a tener 9 meses, 10 meses, 11 meses. Entonces, ¿cómo debe ser el sistema de nuestro punto de vista, de la experiencia que hemos tenido durante los últimos 11 años en Grupo Punta Cana? Primero, hay que tener sistemas de protección. Ese sistema que se ve ahí fue creado en nuestro departamento de mantenimiento y fue un sistema que nosotros inventamos y ha probado ser el más efectivo que hemos probado. Y hemos probado 7 tipos de barreras diferentes. Hasta ahora ha sido el único que funciona en cierto punto de la propiedad. Necesitamos más inversión para investigación, para evolucionar los tipos de barrera, para diseñar dónde se puede aplicar y eso no puede asumir solamente el sector privado. Igual necesitamos nueva inversión y más inversión en sistemas de recolección. Está muy bien que nosotros implementamos barreras, pero si dejamos los sargazos en las barreras, produce una serie de problemas ecológicos y no soluciona el problema y desaprovecha una oportunidad de aprovechar ese material como materia prima para todos los proyectos de transformación que se está explorando aquí. Entonces necesitamos una inversión mucho mayor y mucho más importante en el desarrollo de ese tipo de solución. Y no puede ser simplemente pequeños ensayos, un piloto. Estamos hablando de inversión importante que se necesita. ¿Para qué fin? Para poder recolectar el material en el agua y luego aprovecharlo en la manera posible para que no esté mezclado con
con la arena de la playa, que no afecta la zona costera, que no tenga todos los impactos ecológicos que hemos discutido durante el día, que realmente sea una materia prima y poder transformarlo en algo útil y productivo y que genera beneficio, que ayuda a valorizar el sargazo para producir toda la cadena de producción que necesita para manejarlo. El resultado final debe ser docenas de experimentos exitosos y debe estar financiado por los mismos gobiernos, por las mismas empresas y por los multinacionales para buscar la forma en que ese material se convierta en diferentes productos diferentes y luego cree un valor que da sentido de la recolección de los sargazos. Me vienen a mí diferentes compañías y dicen que no paga para recolectar el material. Entonces, yo no tengo ninguna utilidad para ese material. Yo lo estoy recolectando en el agua, esperando con la gran esperanza que se va a tener un valor en un futuro. Pero eso es mucho para asumir en una sola empresa o un solo hotel o un solo país. Ese es un desarrollo que hay que hacer a nivel coordinada, en conjunta y de manera masiva, con mucho más inversión de lo que estamos viendo. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con todo el planteamiento de Ligia. Necesitamos una coordinación de los esfuerzos, necesitamos de trabajar como países, tenemos que integrar las soluciones, el estudio y la reacción del gobierno en una estrategia mucho más coherente y con mucho mayor inversión. Y tiene que ser, en vez de pensar en todos esos pilotos pequeños aislados que tienen su pequeño impacto y en 15, 20 años vamos a tener algún tipo de solución, necesitamos acelerarlo, necesitamos escalarlo, necesitamos tomar con mucho más seriedad el tema de los sargazos y considerarlo como la emergencia que representa para el sector turístico, para la ecología del Caribe y también para las comunidades costeras. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que uno de los grandes resultados de ese foro sea buscar el mecanismo, la estrategia, la integración de todos los diferentes grupos que estamos trabajando de manera aislada y buscar soluciones que llegan a la escala del problema que estamos enfrentando. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jay, de Fundación Grupo Punta Cana.